Buenos días a todos, tempranito a las 6 de la mañana. Qué bueno estar en vivo y en directo. Amén. Amen. Good morning, everybody. It is so amazing to be connected on this wonderful Thursday morning. Dios es muy bueno, muy fiel y sobre todo muy generoso. Amén. Buenos días. God is Qué lindo verlo. God is very good. He is very faithful, and He's very generous. Amen. Y realmente tenemos tanto gozo de poder servir a Dios, And honestly, we have so much joy in being able to serve God, de poder escuchar su voz por medio de su palabra. to be able to hear His voice through His word. Muy bien, entonces vamos a comenzar la oración de hoy dando gracias a Dios por todos ustedes que están conectados, los que se van a conectar. Amen. And so we're going to begin today's prayer, giving God thanks for allowing us to be connected. And we welcome everybody that is connected right now Y los que se van a conectar, JP, and everybody that will be connected. Amen. desde los audios. Y siempre, por supuesto, pidiendo a Dios que nos hable para nosotros también poder compartir la palabra con otros. Amen. And so we pray that it is the Lord that speaks to us so that we're able to receive the word and also share this word with other people. Amén, qué lindo verlos. Ahorita también, muy buenos días a todos. Amen. It's so beautiful to see all of you guys here. Good morning. Y realmente también compartir nuestro canal de YouTube para que otros puedan también ser edificados. Amen. And we also want to remind you guys about sharing our YouTube channel so that other people can also be edified. Muy bien, bueno, vamos a la palabra de hoy, dando gracias también, perdón, por JP que nos está interpretando la palabra esta mañana y la oración. Amen. And so we also are thankful. We give God thanks for JP, who is interpreting for us this morning. And we're going to go into the word. Así que la palabra de Dios de hoy para nosotros es la palabra plenitud. And so today's word that the Lord has for us is this word called abundance. Fullness, Oh, fullness. Thank you. la plenitud de Dios. It is the fullness of God. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Efesios. And so we're going to go into the word of God, into the book of Ephesians. Y oramos realmente que la sabiduría de Dios nos tome. And we're gonna be reading, and we're gonna pray that it is God's wisdom that overtakes us, Para nosotros ser efectivos en el reino de Dios. so that we can be effective in God's kingdom, Podamos avanzar más allá de todo lo que podamos ver en las circunstancias. and so we can advance, moving forward far beyond what we can see in terms of circumstance. Y para eso debemos entender que la sabiduría es un espíritu And that's why we need to understand that wisdom is a spirit, y que la revelación es un espíritu. and that revelation is a spirit. Viene del trono de la gracia. It comes from the throne of grace. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, verso 15. The word of God says in Ephesians chapter 1, verse 15, Y dice, por esta causa. and it begins by saying, for this cause. Esta oración es por la causa por la cual Jesús nos llamó. And so this prayer, it is for the cause that for which Christ has called us. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la guerra espiritual. So we're going to talk a little bit about today, just a little bit about spiritual warfare. Pero antes de eso, vamos a recibir esta palabra para que nos abra el camino. But before this, we're going to receive this word so that this word can open up the way for us. Dice, yo también, dice el apóstol, habiendo oído de vuestra fe. And so it begins saying here, Ephesians 1, verse 15, therefore I also, after I heard of your faith. Entonces, él oyó algo que no se puede ver. And so he heard something that he could not see. Él oyó algo que no pudo escuchar, And so he heard something that you weren't able to hear, a menos que sea a través de la palabra de Dios. unless it was by the word of God. La fe, el oír la fe, solo viene por la palabra de Dios, dice la Biblia. And to hear faith, the word says that only comes by the word. Dice, y de vuestro amor para con todos los santos. And it says here, I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. Esta es la llave para una fundación apostólica.
And so this is the key for a apostolic foundation. Es decir, para lo nuevo de Dios. It's to say for the new of God. Todo lo nuevo de Dios está bajo un manto apostólico, All of the new of God is under an apostolic mantle, que es Jesucristo mismo. which is Jesus Christ himself. Entonces, la fe en Jesús And so there's faith in Jesus, y el amor hacia todos los santos, es decir, hacia toda la congregación. and then there's this love towards all of the saints, it's to say the congregation. Dice, no dejo de dar las gracias por ustedes, haciendo memoria de cada uno de ustedes en mis oraciones. And then verse 16 says, I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Vamos en Efesios capítulo 1, We're in Ephesians chapter 1, donde aprendemos leyes de edificaciones, where we're learning these laws of edification, donde aprendemos cómo nosotros podemos ejercitar esta fe, where we learn how we can exercise this faith, cómo prepararnos para lo nuevo de Dios en el llamado, en la voluntad y en el tiempo de Dios. how we can, can you repeat that first part again? Cómo prepararnos, How to estar prepare us to be ready para el llamado de Dios, for the calling of God, la voluntad de Dios, for the will of God, en el lugar que Él nos llamó. in the place where he calls us. Y dice así, And look what it says. para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, It says here that the God of our Lord Jesus Christ, el Padre de la gloria, the Father of glory, nos dé espíritu de sabiduría, may give to you the spirit of wisdom espíritu de revelación, and the spirit of revelation en el conocimiento de Jesucristo. in the knowledge of Jesus Christ. Y dice que alumbre nuestros ojos, que en nuestros ojos no haya oscuridad de ignorancia. And then it begins to say that our eyes be illuminated, that there should not be any darkness of ignorance, Para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. so that we may know what is the hope of his calling. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. And what are the riches of the glory of his inheritance in the saints? Estas palabras son muy poderosas. These words, they're very powerful Que lo primero que sacan es la manipulación en la intercesión. because the first thing it removes is manipulation in intercession. Y dice así el verso 19. And look what verse 19 says. Y esta es la supreeminente grandeza de su poder. Look, it begins to say here, and what is the exceeding greatness of his power? No es para todos. It's not for everybody. Que es para con nosotros los que creemos. Look, it says here, towards us who believe. No es para el que repite las palabras, es para el que cree lo que está repitiendo. It's not for those that are just repeating the words, it's those that believe. Hay mucha gente que repite estas palabras y no cambia. There's a lot of people that repeat these words, but they don't change. Es porque no creen lo que están leyendo. It's because they don't believe what they are reading. ¿Por qué? Porque dice que si creemos nosotros, así dice el apóstol Pablo, Because the Apostle Paul, look, it says, if we believe, entonces dice según la operación del poder de su fuerza. then it says here, according to the working of his mighty power. La misma fuerza que operó en Cristo. Verse 20 goes on to say, it's the same one that he worked in Christ. ¿Cuál es esa fuerza? So what is that power? Tan poderosa en la oración y en la intercesión. It is so powerful in prayer, the one that is powerful in intercession. Es la intercesión, dice la palabra, creer en el poder de qué? De la resurrección. In intercession, what is it? This power is in believing of the power of resurrection power. La resurrección que sacó, dice, resucitó a Jesucristo de los muertos This resurrection, he raised him from the dead y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. and seated him at his right hand in the heavenly places. Entonces está hablando de condición y también está hablando de posiciones. And so he's talking about conditions and he's also talking about positions. ¿Y cuál es esa posición que le dio de autoridad? Okay, so what is this position of authority that was ¿Dónde given? está esa posición hoy? ¿Dónde está ese poder hoy? And where is that position today? Where is that power today? Él le dio poder sobre todo principado.
He gave power above all principality, toda autoridad, todo poder y todo señorío, all authority, all power, all might, and dominion sobre todo nombre que se nombra, over every name that is named, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. not only in this age, but also in that which is to come. Eso quiere decir un poder profético. It means to say a prophetic power. Y el verso 22, And let's look at verse 22. aconsejo que marques, estos son los dos últimos versos, 22 y 23 del capítulo 1 del libro de Efesios. And so I advise you to mark, to highlight Ephesians chapter 1, verses 22 and also verse 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, And look, it says, and he put all things under his feet y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, to be head over all things in the church, la cual es su cuerpo. which is his body. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado como hablamos de la iglesia y como vemos a la iglesia. And that's why we need to be very careful in the way that we talk about the church and the way that we see the church. ¿Por qué? Porque dice que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Because look, it says here, because it is the fullness of him who fills all in all. Si nosotros no podemos ver esta plenitud en la iglesia, And so if we cannot see this fullness in the church, entonces vemos un cuerpo aislado de la cabeza. so then we see this body that is isolated away from the head. Y ahí empieza la manipulación. And so this is where the manipulation Ahí starts. empieza la negociación de lo falso. This is where the negotiation of the false La comes. palabra plenitud The word fullness, significa totalidad, it means totality. significa integridad en el llamado. It means integrity in the calling. Significa que va a llegar a un punto culminante, a lo más alto que se pueda llegar. It means it's going to reach this culminating point to the highest point that it can arrive to. Es la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios. It is the fullness of Christ, the fullness of God. Las riquezas de Dios. It is the riches of God. Es ese equilibrio, ese poder tan hermoso que Dios nos da por medio de su Hijo Jesús en la iglesia. It's this La iglesia. It's this equilibrium, this power that the Lord gives us to the church through Jesus Christ. Vamos a hablar un poquito sobre la guerra espiritual y vamos a orar después. So we're going to speak a little bit. We're going to learn a little bit about that spiritual warfare, and then after we're going to pray. Siempre recordando que el primer capítulo de Efesios es el llamado de Dios a todos nosotros. Always remembering that the first chapter in Ephesians is God's calling for all of us. Y lo primero que Él nos llama es a conquistar. And the first thing he calls us to is to conquer. Y la iglesia tiene un llamado muy especial. And the church has a very special calling. Diga ahí donde está, lo primero es primero. And say, right where you are, just say, first things first. Lo primero es el reino de Dios y su justicia. First thing is the kingdom of God and his righteousness. Entonces Dios nos rescata, nos llama, nos da un llamado hermoso. So God rescues us, and God gives us this beautiful calling. He tries with us. Nos prepara He prepares us para que nosotros corramos la visión y expandamos territorio. so that we can run with the vision, so that we can expand that territory. Esto es en el reino espiritual y en el reino natural. And so this is in the spiritual kingdom and also in the natural kingdom. Y a veces no tenemos lo primero. And so sometimes we don't have the first thing as first. Lo primero lo tenemos segundo, lo tenemos tercero y aún a veces ni lo tenemos. Sometimes the first thing, which should be first, is second or third, or maybe we don't even have it there to begin with. Pasa porque a veces mucha gente no tiene el espíritu de revelación de lo que significa la plenitud de la iglesia, no el edificio, la iglesia de Jesucristo. And so this happens because a lot of people, they don't have that revelation of what the fullness of the church means. And we're not talking about a building, the church, the body, the people, Integridad. the integrity.
asociamos con algo limitado, algo natural, y la palabra de Efesios nos saca de lo natural y nos lleva a la totalidad, la plenitud de Jesús. We associate it with something different, something limited. But the word in Ephesians, it takes us out of that limitedness and into this totality of the fullness of God. Por supuesto que debemos amar el templo y por supuesto que debemos poner al templo primero, pero estamos hablando de la plenitud de Jesús. Of course, we ought to put God's church first and the temple first. But here, what we're talking about is the fullness of Jesus. Es una respuesta al llamado de Dios. This is a calling to this is a response to God's calling. Un intercesor empieza a interceder o a orar When an intercessor begins to pray, y no tiene revelación de la sabiduría de Dios o la revelación de la plenitud de Jesús. and they do not have the revelation of the fullness of Jesus, of the fullness of God, Entra la confusión y la manipulación en la oración para querer hacer lo que el ser humano quiere. what enters is confusion and that manipulation in intercession so that what is done is what humans want to be done. Lo primero que Dios quiere es una conquista de territorio. So the first thing that God wants is this taking of territory, of having victory over territory, conquering territory. Esto va a expandir el reino, por eso Dios nos da territorio y nosotros debemos entender dónde están las asignaciones que nos dio para poder orar y que eso se expanda, no que se destruya y desaparezca. And so God gives us the assignment of these places that we ought to know about so that we can go and conquer this territory for Him. Entonces Dios te manda al territorio nuevo And so God sends you to that new territory para que entiendas cuál es la plenitud de Jesús ahí. so you can understand what is the fullness of Jesus in that place. Cuando entiendes eso, And so when you understand that, después empiezas a someter las fuerzas de maldad. and after you begin to submit the forces of evil. No que aparezca la fuerza de maldad y quieras salir corriendo. It's not that the forces of evil happen and then or manifest and then you want to just get out running. No, Dios te dio el territorio para que la plenitud de Jesús reine ahí. No, God gave you territory so that the fullness of Jesus reigns there. En el reino espiritual y en el reino natural. In the spiritual kingdom and in the natural kingdom. Se empiezan a someter las fuerzas de maldad. So then if you know then the evil forces begin to submit. Por eso el apóstol Pablo decía en mis oraciones, esto es lo que hago, esto es lo que creo, esto es lo que declaro, esto es lo que decreto. So this is why Apostle Paul says that in my prayers, this is what I pray, this is what I believe, this is what I decree, this is what I declare. Primero el reino de Dios. First, the kingdom of God. Primero el reino de Dios en su justicia, y eso tengo que yo tener esa convicción de esa plenitud para yo estar alineado en la palabra y obedecer la palabra y a esas autoridades delegadas. First, the kingdom of God and his righteousness. And this is what I have to have in mind. I need to have this very clear. The first thing is God's kingdom. ¿Por qué? Porque si Dios no está primero, todo lo demás está distorsionado. Because if God is not first, then everything else is distorted. Entonces, cuando Dios nos da esa posesión del reino, And so when God gives us that possession of the kingdom, debemos tomar esa porción como una cosecha y cuidarla, protegerla y declarar que esa es posesión del reino de Dios. when we can take that portion and possess it and declare that that is part of the territory of God's kingdom, Y debemos establecer el gobierno de Dios ahí. and then we got to establish God's government, God's kingdom there. Dios nunca va a llamar a alguien y no darle lo que necesita para ganar en ese lugar. God is never going to call somebody and then not give them what they need to be able to win there. Por eso Dios siempre va a revelar una estrategia especial, va a mostrar un acto profético, va a dar palabra de qué es lo que está pasando cuando el intercesor está alineado a Dios y no a las circunstancias. And that's why God is always going to reveal, God is always going to show the strategy, reveal the prophetic acts, and show this when the intercessor is submitted to the will of God. Lo primero en la oración. First things first, okay? Prayer. En la oración.
in prayer. Lo primero en la oración So the very first thing, which is first in prayer, es entender que Dios nos da este manto con un propósito. is to understand that God gives us this mantle with a purpose. Y es establecer en el lugar donde Dios nos asigna, ¿qué más? Un grupo de oración. Is to establish in the place where God assigns us a group of prayer. No para unirnos con el enemigo y destruir la iglesia, sino para unirnos con la iglesia y la palabra de Dios y destruir las fuerzas del enemigo. It's not so that we can unite with the evil forces and then begin to destroy the church. No, it's so that we can unite with the church and then begin to destroy the forces of evil. Todo el que Dios llama a una congregación Everyone that God calls into a congregation, con un llamado específico, they come with a specific calling. expander el reino de Dios. It is to expand the kingdom of God. Y vemos, dice que conocemos el árbol por el fruto. And we see, and the word says that we will tell the tree by its fruit. El concepto que tenemos del cuerpo de Cristo, de la iglesia y del llamado va a determinar nuestros frutos. And so the concept that we have about the church, about ourselves, about our calling, that is going to determine our fruit. Quiero decirte que el llamado no es opcional. I want to tell you that your calling is not optional. Muchos han respondido al llamado por conveniencia o cuando pueden o cuando no pueden. A lot of people respond to the calling by convenience or when they want to or when they can. En el espíritu no hay distancia. In the spirit, there is no distance. Dios siempre nos va a dar lo que necesitamos para expander el manto profético. God will always give us what we need to expand that prophetic mantle. Pero Jezabel tiene una tijera y esa tijera es cortar el manto profético y apostólico porque no hay no está el espíritu de revelación de qué significa la plenitud en la iglesia. But Jezebel has a scissor ready to cut that mantle because that spirit of revelation and wisdom is not there to adhere to this. No hay espíritu, escúchame bien, JP. ¿Por qué Jezabel corta el manto? So why does Jezebel cut the mantle? Porque no hay una revelación, Because there is no revelation el espíritu de revelación, of the spirit of revelation, el espíritu de sabiduría, of the spirit of wisdom, de la plenitud de Jesús. of the fullness of Jesus. Entonces vemos a la iglesia como, sí, el cuerpo de Cristo, vengo cuando quiero, salgo cuando quiero. No, el que tiene revelación del llamado siempre va a ser consistente al llamado. And so we see people that they come whenever they want to. They look at the body of Christ however they want to. They come and they go whenever they feel like it. But then there's people. No son accountable, no están rindiendo cuentas a Dios ni a las autoridades de sus decisiones. And so they're not accountable to God or the authorities delegated in regards to their decisions and actions. Son espíritus independientes de lo que Dios quiere hacer. They are independent spirits of what God wants to do. No se puede tomar un territorio con espíritus independientes. You cannot take a territory with this independent spirit. Tiene que haber dependencia total de Dios. There needs to be a total dependence on God. Hay gente que manipula, negocia, está un poco sí, un poco, y por años hace eso. There's people that they manipulated, that they negotiated. Yes, one day, no, another day, and they do this for years. Entonces le dan el derecho legal al enemigo para que venga el martillo y Dios los remueva. And so they give the legal right to the enemy, and then so that the Lord can bring down the hammer and remove them. Porque viene el juicio de Dios, Él lo dice en su palabra. Because God's justice comes. He says it in the word. Dice el apóstol Pablo, para todos los que nosotros creemos. It says in the word, the apostle says, for all of those of us who believe. Si nosotros creemos, obedecemos. If we believe, we obey. El reino de Dios está muy organizado estratégicamente. The kingdom of God is very organized. It is strategically Él organized. dijo apóstoles, profetas. God says apostles and prophets. Él dijo pastores, maestros, evangelistas.
He says, the Lord says, pastors, teachers, Es evangelists. un cuerpo que está muy integrado, es un cuerpo que está muy sometido. So it is this body that is very integrated, that it is very submitted. El intercesor tiene que entender de esta integridad. So the intercessor needs to understand this integrity. Empieza Jesús, termina Jesús. It begins in Jesus, it ends in No Jesus. tiene nada que ver con lo que yo quiero, lo que yo necesito. It has nothing to do with what I want or what I need. Lo primero es primero. First thing is always first. Cuando establecemos el manto de oración, When we establish the mantle of prayer, entonces las fuerzas del enemigo se empiezan a someter. then the forces of the enemy begins to be submitted. Esta intercesión debe ser constante por las almas. This intercession for the souls needs to be constant. Dice la palabra que el que Look, gana almas es sabio. The word of God says those that win souls, they're wise. Yo he visto gente que gana almas porque quieren conveniencias personales. I've seen people that they want to win souls, that they win souls because of personal convenience. Están pensando a ver cómo voy a ganar el alma para ver si me conviene a mí o no. They're thinking, how can I win the soul to see if it's convenient for me or not? Esa es una manipulación en la intercesión. That's a manipulation in intercession. Es como aquel que dice, ay, lo voy a hacer por el reino, pero en realidad no lo hace por el reino, lo está haciendo por él mismo. Y cuando lo hace por él mismo, ahí hay un altar de negociación. It's like those people that say, oh, I'm going to do this for the kingdom. But in reality, they're not doing for the kingdom. They're doing it for themselves. And deep down inside, there's this altar of what was the altar again? Negociación. Of negotiation, of compromise. No hay una verdadera sumisión al orden divino. There is no true submission to divine order. Vemos gente que bajo el nombre lo hago por el reino, andan por todos lados sin someterse a nadie, y eso es una anarquía. That's why we see people that in their name, they do it for the kingdom of God, and they go all over these places, and that's anarchy. No hay fruto que pueda permanecer. There is no fruit that can remain. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se pierde. Because the power of God is lost. Porque la oración está hecha incorrecta delante de los ojos de Dios. Because the prayer that is being done incorrectly before the eyes of God. Muchas buenas intenciones. Hay gente muy ocupada en la iglesia con intenciones incorrectas. And they have, they could have the best intentions, but there's a lot of people in church that are very occupied in church and they have all of the wrong intentions. Por eso cuando no se lo nombraron o no lo reconocieron, se fueron de la iglesia ofendidos. That's why when you don't name them or when they're not named, they get offended and they leave. ¿Por qué? Porque su espíritu intercesor no está alineado a la palabra, está alineado a ellos mismos o aún a veces a lo que está pasando en el mundo. Because their spirit, this intercessory spirit, is not aligned to God, and they're more interested in what's happening around in the world. Nosotros debemos entender que el espíritu intercesor debe orar y ayunar. We need to remember and recognize that the spirit of an intercessor needs to pray and needs to fast. Lo primero es el reino de Dios, es decir, las almas, el templo, todo lo que tiene que ver con la obra de Dios. ¿Estoy alineado a la palabra o estoy semi-alineado? The first thing is to be aligned to God's word. We need to put first the praying for souls. We need to put God's temple first. And so we ask ourselves, are we really aligned, or are we just kind of semi-aligned, partially aligned? Para tener victoria en la intercesión. To have victory in intercession. Las zonas de guerra espiritual. And so let's talk. And so we're talking about these war zones of spiritual warfare. Podemos tener esa conciencia, esa convicción de que estamos en guerra espiritual. We need to have this understanding. We need to be conscious that we're in a war. Porque Dios cuando está preparando todo, que quiere expandir el territorio, ¡boom! Ahí el enemigo entra. ¿Por qué entra? Porque tiene su puerta abierta. Because right when God has everything ready and wants to expand the kingdom, then suddenly, boom, the enemy enters. And why does he enter? Because there's an open door. ¿Dónde? Lo primero es en la mente. Where? Firstly, in the mind. ¿Por qué? Porque en la mente se reciben los pensamientos. Si no son los de Dios, van a ser los de los amiguitos, los de los vecinos, los de las doctrinas que escucho, en fin, pensamientos que no están alineados al llamado que yo tengo con Dios.
Because the first place is the mind. So instead of hearing God's voice and God's thoughts, it's everything around us. It could be the friend's thoughts, the world's thoughts, the enemy's thoughts. So if I'm not aligned, I'm not hearing God's thoughts. Hay muchas propuestas espirituales que suenan muy bonitas. And so yeah, there's a lot of spiritual offerings, right? That sounds beautiful, right? Y claro, como las propuestas son muy atractivas, But sure, since the offer is like really attractive, si la mente no tiene la plenitud de lo que significa Jesús en la iglesia, if in the mind we don't have the revelation of what the fullness of Jesus is in the church, es decir, hay porciones en la mente que están esclavizadas al enemigo, it's to say there are portions in people's minds that are enslaved to the enemy, y dice la palabra que son reprobadas por Dios, and Dios no las aprueba. the Word of God says that that God doesn't approve of that, Entonces ahí hay un obstáculo para poder responder al llamado. and so there's an obstacle there to be able to answer the call. Dios suelta la instrucción profética y ¡boom! ¡Ah! Desde ningún lugar, no sabemos de dónde, viene el enemigo. And the Lord loosens that prophetic instruction, and then suddenly, oh, we don't know where it came from, but the enemy attacks. Sabemos muy bien dónde viene, viene de nuestros propios pensamientos. We know very well where they come from. They come from our own thoughts. Nuestros pensamientos no están alineados al llamado a la verdad de Dios. Están alineados a una realidad que está muy contaminada. Our thoughts are not aligned to God's will. Our thoughts, they're contaminated by this contaminated reality. Quiero decirte esto, donde hay unidad en el espíritu, hay consistencia porque estamos todos en la misma frecuencia. I want to tell you this, where there is this submission, where there's an alignment to God, there is a consistency because we are all aligned to the same frequency. No tenemos por qué esconder nada, We have no reason to hide anything porque Dios lo ve todo. because God sees everything. Puede todo y Dios lo sabe todo. God can do all things. God knows all things. Una mente carnal es un obstáculo en la intercesión. A carnal mind is an obstacle in intercession. Abre la puerta a la visualización, a la nueva era, a hacer las cosas humanísticamente. It opens the door to visualization, to new age, to doing things incorrectly. Son pensamientos impuros They are impure thoughts. que no entienden ni pueden discernir la pureza del espíritu. They don't understand and they cannot discern the holiness of the Holy Spirit. El que tiene el espíritu humano sometido al Espíritu Santo, The one that has the human spirit submitted to the Holy Spirit, ellos entienden la palabra de Dios those are the people that understand the Word of God. y quieren, desean tener la mente de Cristo. And they want and they desire to have the mind of Christ. Esta lucha es constante. So that fight is constant. Debemos permitir al Espíritu Santo que gobierne nuestro espíritu. We must allow the Holy Spirit to govern our spirit. Segundo lugar es el corazón. And so the second place is the heart. En nuestro corazón, de lo que hay en nuestro corazón, es lo que vamos a ver el fruto. What is inside of our heart, that is what we're going to see come up as fruit. Si en el corazón hay heridas, si en el corazón hay traumas, eso impide el responder el llamado. So if there's trauma, if there's these wounds in the heart, well, that can impede us from walking in God's calling. El enemigo siempre va a estar mirando cómo está el corazón. The enemy is always going to be looking at the condition of our heart. Y esa relación entre corazón y mente van a determinar los resultados en la oración. And that relationship between the heart and the mind, well, that's going to depend on everything. Muchas veces Dios me da a mí misma muchas visiones de mi propio corazón. A lot of times God gives me a lot of visions about my own heart. Yo ayer contaba de un testimonio que era, yo sentí que fue como un testimonio. And you know, I heard this testimony. It seemed to me like a testimony. Oh, I told a testimony. Y realmente era como que en mi memoria me empezaba a acordar de muchas traiciones que experimenté. And it was as if, you know, in my memory, I just began to remember all of the betrayals I went through. Los engaños, las mentiras, las escondidas, The betrayal, the lies, the deception, hiding las things. injusticias, los malos pagos, el de ser tan desagradecidos, de muchas veces, ¿verdad?
the injustice, being paid back in evil, a lot of things from a lot of people. Pronto el Señor me visita. And then suddenly the Lord visits me. Me empiezo a reír, a reír y a reír. And I begin to laugh and laugh and laugh. Y es como que Dios me mudó. And it was as if God just like moved me. Como que dije, ay, Señor, gracias, todo esto quedó afuera. Ya no me... And I was like, oh, God, thanks. All of this, it's in the past. ¿Por qué? Porque si el corazón está lastimado y herido, no puede avanzar. Because why? If the heart is hurt, if it's wounded, you can't advance. Dios tiene tanto más para nosotros. And God has so much more for us. Por eso Dios quiere sanar nuestro corazón. That's why God wants to heal our heart, La intercesión sea pura. so that our intercession is pure. Cuando es pura, lo primero que tiene en mente siempre, antes que nada, es a Jesús, su casa, su obra, primero. When it is pure, the first thing that is in us, the first thing that is in our mind and our heart is Jesus and his house. Y siempre está el reino de Dios primero y su justicia. And the kingdom of God and his righteousness is always first. Quiero que reflexiones en esto, And so I want you to reflect on this. en la intercesión que Dios te llamó a hacer. Por muchos años, no estoy hablando de ahora ni del último año, no, todos los años, desde que Dios te llamó. In this intercession that God has called you to, from all of the years, I'm not talking about just like right now or just this year. From the moment that he called you, ¿Has sido realmente puro, genuino? ¿Has obedecido a Dios y a sus autoridades o has manipulado la intercesión para hacer lo que te conviene? has it been real? Has it been pure? Has it been holy? Have you done it, in obedience, or have you been doing it in a way to manipulate? Quiero decirte una señal que hay en la Here's a sign. I'm going to tell you a sign here. Un intercesor An intercessor que no rinde cuentas. that is not accountable. Un líder que no rinde cuentas. A leader that is not accountable Negocia la intercesión. compromises or negotiates intercession. Eso impide que el reino se expanda. And so this impedes the kingdom from expanding. Van a venir momentos de desiertos, vienen los contraataques, porque hay un desorden divino. And so these moments of the desert, these attacks come because there's a disorder. Hasta que se vuelva a de nuevo a encajar en la oración que va a la voluntad de Dios. Until again they return to fit in, to align into that intercession aligned with God. Quiero terminar con esto. And so I want to end with this. Dice el apóstol Pablo en esta oración profética del libro de Efesios que acabamos de leer. The apostle Paul says here in this apostolic prayer in the book of Ephesians that we just read, Que dice que en nosotros opera where it says that he operates in us. el poder de la fuerza The power, this strength power, que operó en Cristo, the same one that operated in Christ, que lo resucitó de los muertos, that resurrected him from the a dead, la diestra del Padre, aleluya, that placed him in the right hand of God, hallelujah, de todo principado, over all principality, toda autoridad, poder y señorío, over all principality, power, might, and dominion, sobre todo nombre que se nombra, over every name that is named, todo nombre que se nombra, again, over every name that is named, no solo en este siglo, not only in this age, sino también en el siglo venidero. but also in that which is to come. Sometió todas las cosas, He submitted, he put all these things under his feet. todas las cosas bajo sus pies. Everything under his feet. Dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, And he gave him to be head over all things to the church, la cual es su cuerpo. which is his body. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, We are the body of Christ, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. the fullness of him who fills all in all. Padre, gracias por esta palabra. Father, thank you for this word. Gracias por el espíritu de sabiduría. Thank you for the spirit of wisdom. Gracias por el espíritu de revelación. Thank you for the spirit of revelation. Gracias por esa totalidad, esa integridad del llamado.
Thank you for that totality, for that integrity of your calling, las riquezas de Dios. the riches of God. Señor, libéranos, Lord, deliver us, sánanos, heal us, sepáranos de toda manipulación al llamado, separate us from all that manipulation of the calling, para que nuestras generaciones sean bendecidas. so that our generations be blessed. En el nombre sagrado de Jesús. In the sacred name of Jesus. Amén. Amen.